40 años después surge como respuesta a la propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz, al Organismo Autónomo de Cultura, de organizar una exposición en torno al 40 aniversario del primer encuentro de esculturas en la calle. Cuando pensamos en qué hacer, en cómo plantear la exposición, tuvimos claro un par de cuestiones. Una, que debía ser un trabajo colectivo, tanto de artistas como de arquitectos. Dos, que no íbamos a hablar de lo que eran las esculturas en sí, ni del valor patrimonial que habían dejado en Santa Cruz. Y tres, que nos interesaba mucho reflexionar sobre lo que era la ciudad hoy, sobre cuál era la ciudad en la que vivíamos. Ese análisis entendíamos que debía ser un análisis local, por eso nuestro interés en que los participantes fuesen tanto artistas como arquitectos que vivieran o trabajasen o residiesen en Santa Cruz. También nos interesaba generar una imagen de Santa Cruz, o generar un DAFO, un documento que nos sirviera para entender las debilidades y fortalezas de esta ciudad. Queríamos un poco escapar a la imagen habitual que genera el urbanismo al uso. Haciendo un par de... en torno a las lecturas que hicimos para hacer la exposición, volviendo a releer El Observatorio de Iñaki Ábalos, donde hablaba de Olmsted y Le Corbusier como grandes paisajistas, como grandes urbanistas, o como el gran urbanista que era, y arquitecto que era Le Corbusier. Él hacía especial, o hace especial referencia al hecho de que Le Corbusier era un gran observador, pero no escuchaba el territorio. Es decir, todo se basaba en una cuestión de mirada. Para nosotros eso era importante a la hora de intentar realizar un análisis o de generar un objeto lo más poliédrico posible, que nos diera el mayor número posible de claves de lo que es la ciudad, de lo que es Santa Cruz. En mente teníamos dos trabajos cuando comenzamos con la exposición. Una, que era el libro de Luis Alemany, Los puercos de Circe, una novela que transcurre en los años 60 y que habla de la posguerra de Santa Cruz, cuando los incidentes, cuando la guerra civil ya ha concluido, y habla de un cierto estado de normalización de la sociedad. Y la otra era el trabajo de Adrián Alemán Socius, que reflexiona sobre la construcción de la mirada sobre el paisaje, sobre la idea de paisaje, y lo hace en torno a los acontecimientos del 36, de cómo el golpe de Estado había producido un número elevado de represaliados, de cómo esos represaliados se habían recluido en barcos prisión en la bahía de Santa Cruz, que luego pasan a Pfeiffer, a las antiguas naves de Pfeiffer, en lo que ahora sería la avenida Benito Pérez Armas, y cómo todo ese estado genera una subconsciencia de la ciudad. El interés en que trabajasen artistas y arquitectos juntos y que generasen una imagen utilizando herramientas del arte, se basaba en que a nosotros lo que nos interesaba era no tanto revelar la conciencia de la ciudad como la subconsciencia de la ciudad. Si de lo que hablamos en una ciudad es de tejidos culturales, de tejidos urbanos y de tejido social, a nosotros lo que nos interesa son las costuras que cosen ese tejido urbano y ese tejido social. No nos interesa una lectura ni excesivamente ácida, ni una lectura excesivamente autocomplaciente. Mucha gente, amigos, cuando inauguramos la exposición, nos comentaban que esperaban un análisis mucho más crítico o más ácido de lo que es la ciudad. Realmente creemos que el análisis ácido y crítico está. Lo que pasa es que tampoco queríamos hacer un trabajo de inmediatez, es decir, no queríamos entrar en hacer un análisis concreto de tal o cual personaje. Nosotros de lo que hablamos es de una sociedad y de cómo una sociedad con unas relaciones concretas genera una ciudad concreta. Y eso requería de un trabajo mesurado y de un trabajo con pausa. Por eso es fundamental un proceso de un año en el que cada grupo o cada participante ha trabajado de forma sosegada para generar un resultado sólido.
Nosotros nos planteamos la interdisciplinariedad como una de las pautas que debía marcar la exposición. Hemos conseguido interdisciplinariedad si se lee la exposición como un conjunto, pero no logramos interdisciplinariedad en los grupos de trabajo. Finalmente todos los participantes optaron por trabajar de forma independiente. ¿Es un trabajo colectivo? Es un trabajo colectivo. Lo es porque el resultado es, aunque resulta un poco obvio, el trabajo de distintas personas. Pero quizá lo más interesante no era eso, sino era haber generado un colectivo que generase, que de forma unívoca o de forma consensuada generase un resultado. Quizá por incapacidad mía y de Alicia, quizá porque no generamos el formato adecuado, quizá porque resulta difícil vencer las barreras de cada uno para ponerse a trabajar de forma coordinada, ese proceso no se dio. Pero sí nos parece interesante que pueda darse a partir de ahora, es decir, cuando hemos materializado algo, parece que se empieza a generar ese germen capaz de generar un trabajo colectivo en procesos futuros. Para nosotros el planteamiento esencial era estudiar la ciudad por capas, y ese fue un poco el planteamiento que le hicimos a todos los participantes. Fuimos un poco de capas generales a capas más concretas. La capa más general era quizá administración pública. Administración pública, que se lo propusimos a Beatriz Lecuona y Óscar Hernández, intentaba reflexionar sobre en qué medida la administración pública, que es una herramienta que los ciudadanos, de la que nos hemos dotado los ciudadanos para estructurar nuestros conflictos, para permitir una vida en convivencia, se había convertido casi en un elemento autónomo que funcionaba con una lógica propia, en la que al final el propio ciudadano muchas veces queda fuera de la misma. Ese espectro se fue cerrando cada vez más y se fue cerrando a actos concretos de la vida que determinan la ciudad. En concreto ellos al final se fijaron en lo que es la defunción en sí misma. La defunción del individuo, que es quizá el acto junto con nacer más privado que hay, finalmente también queda regulado por la normatividad, y el trabajo Churchill en sala reflexiona sobre eso y también cómo eso determina el uso incluso del suelo en la ciudad, pero determina también la forma de morir o la forma de velar el cadáver. Siguiendo a otro sustrato, hablábamos de asociacionismo. Asociacionismo se lo propusimos a Ágata Gómez y a David Suera porque por el conocimiento que teníamos de ellos, ya habían trabajado sobre el asociacionismo, habían trabajado con asociaciones en Santa Cruz y sabíamos que podían tener una imagen certera y a la vez analítica de cuál era la situación del asociacionismo en Santa Cruz. Ellos cierran el foco sobre una asociación muy concreta, que son los colombófilos, pero eso ayuda a explicar la capacidad que tiene el individuo de asociarse y la capacidad de esas asociaciones de influir sobre la ciudad. Pero también habla de cómo se entiende el asociacionismo en Santa Cruz, de cómo nosotros como sociedad nos dotamos de unas u otras asociaciones. Infraestructuras culturales era una capa fundamental para nosotros, en parte porque entendíamos que el primer encuentro de esculturas en la calle marca una expectación en torno a las infraestructuras que debíamos tener en la ciudad y cómo esas infraestructuras nos podían poner en la órbita de nuestro marco cultural, que era el europeo, y cómo eso se ha ido desarrollando en los últimos 40 años. La reflexión que hacen Israel Pérez y María Requena parte del efecto Guggenheim o incluso también del efecto Barcelona, y reflexionan sobre qué aspectos, sobre cómo eso se desarrolla en nuestra sociedad. Pero también, y yo creo que ese es casi uno de los mayores, de los grandes, o el gran interés que tiene el trabajo de ambos, es que realmente también están haciendo una reflexión sobre la administración pública, pero también sobre la ciudadanía.
Formación Tortuga habla de la mesa de oficina, de la mesa del funcionario, pero también de la mesa del ciudadano, como el espacio donde se negocia, como el campo de juego en el que se toman las determinaciones o los análisis o las propuestas que cambian de una forma u otra, no ya la ciudad, sino nuestro propio devenir en la ciudad. Esa forma en la que tiene el individuo de relacionarse, yo creo que queda muy patente en el trabajo de Lola Barrena, Esteban en carne viva y Emilio Prieto. El mosaico que ellos despliegan de retratos y de arquitecturas veladas, independientemente de la gran calidad de la fotografía, es interesante también en su exposición en sala, es decir, en cómo los ciudadanos que visitan la exposición se relacionan con ese mosaico, cómo buscan a los conocidos o cómo intentan desentrañar cuáles son los espacios que allí se representan. Es quizá esa relación, ese juego que se establece en sala, el que te habla de cómo nos percibimos en el espacio, pero también de cómo nos relacionamos con los otros. Esa forma de relacionarte, esa forma de percibir el espacio era un poco lo que pedíamos a la piscina que hiciesen con la guía del aburrimiento. Quizá fue ese uno de los proyectos que teníamos más claros desde el principio, cuando planteamos la exposición. Si lees el periódico, si hablas sobre Santa Cruz, si lees las encuestas, si vas a la hemeroteca, una de las principales preocupaciones de quienes viven en Santa Cruz es que la ciudad es aburrida. Nosotros eso nos planteaba problemas porque nos preocupa siempre la confusión que hay entre ocio y cultura, como si eso fuese lo mismo. Pero sí nos parecía interesante reflexionar sobre el aburrimiento, sobre cómo el ciudadano percibía la ciudad como algo aburrido. Por eso el gran valor del trabajo que hacen María Laura Benavente, Néstor Delgado y Eva Casacova es de forma rigurosa establecer una relación entre el aburrimiento y el espacio urbano. Ese documento creo que es de un rigor y de una acidez que explica muy bien el espíritu de la exposición. Al explicar Santa Cruz, inevitablemente entramos siempre en comparaciones. Entramos en comparaciones con Las Palmas. Eso es casi, decir esto es casi infantil y no deja de ser una lectura un poco simplona. Pero el caso es que es una tendencia común explicar un espacio en función de otro, explicar una ciudad en función de otra. Es decir, Lisboa se explica en función de Oporto, Madrid en función de Barcelona, Nueva York en función de Los Ángeles, y nosotros queríamos un poco explicar Las Palmas en función de Santa Cruz o Santa Cruz en función de Las Palmas. Por eso el trabajo de Rocío Narbona, Ángela Ruiz y Judith Barreto reflexiona sobre el crecimiento de ambas ciudades. Realmente de lo que viene a hablar es que las diferencias no son tantas. En una lectura un poco simplificada por mi parte de lo que ellas proponen, hablan de ciudades planificadas en horizontal cuando estamos hablando de ciudades verticales, es decir, que tienen que compiten o que se ubican en orografías enormemente complejas. Esos crecimientos de ambas ciudades son casi modulares y esos módulos no encuentran, se enganchan de forma difícil o incluso torpe. Realmente una cosa que me gustaría destacar del trabajo de ellas tres recoge muy bien el espíritu de la exposición. Nosotros les pedimos a ellas que trabajaran como arquitectas, porque es lo que son, no en absoluto queríamos que escaparan de eso, pero que introdujesen procesos artísticos en cuanto a la percepción.
no queríamos que percibieran la ciudad, o les pedíamos que no percibieran la ciudad de forma, siguiendo el canon urbanístico, sino casi como flaner, como paseantes. Y esa combinación de ambos elementos ha generado un trabajo enormemente interesante y de una lectura, yo diría que novedosa. Esa reflexión en torno al espacio público, a cómo va creciendo la ciudad, a cómo el ciudadano la percibe, se encuentra también en el trabajo de Rafael Escobedo y Constance Six. Con ese trabajo tuvimos, quizá por incomprensión mía, teníamos una relación al principio poco confortable. Sin embargo, a medida que el trabajo se fue concretando, fuimos viendo realmente el punto al que quería llegar Constance y Rafael. Ellos proponen en Crosswalk un paso de peatones que cruce el charco de la Plaza de España, y eso era, y curiosamente, ese paso de peatones, como bien lo explica Constance, que tiene un carácter un carácter normativo, se vuelve enormemente subversivo cuando la charca se llena. La normativa no permite el paso por la charca, pero el paso de peatones le da al ciudadano una herramienta para entrar en la charca cuando está llena de agua. Es decir, eso ya ocurre, pero era curioso, fue curioso ver sobre todo cómo las distintas nacionalidades, porque coincide el llenado de la charca con una visita de cruceros, como cada nacionalidad percibe el espacio según su bagaje cultural. Yo creo que ahí está el interés de ese trabajo, esa reflexión en torno al espacio público. Porque un poco una de las cosas que reflexionábamos en la exposición es cómo la falta de conciencia de lo público, en parte por cómo está establecido el urbanismo en el ámbito, incluso yo diría, del sur de Europa. Es decir, el urbanismo viene un poco a dirimir las controversias que se establecen entre privados. Entonces, el espacio público viene a ser solo un espacio in between, o sea, un espacio casi marginal. Entonces, cuando hablábamos un poco en torno a lo que había pasado con el Plan General de Santa Cruz, con las distintas con los distintos problemas que ha ido teniendo a lo largo del tiempo, no cuestionábamos el derecho, ni mucho menos de los vecinos, a reclamar lo que ellos consideraban cuestiones cuestiones propias, es decir, y que eran reclamaciones lógicas o reclamaciones perfectamente lícitas en torno a sus intereses privados, sino lo que echábamos en falta era que no había habido una verdadera discusión en torno a los espacios públicos. Es decir, no hay altura por parte ni de la administración pública ni por parte de quien ocupa cargos políticos, pero no hay tampoco altura por parte de la ciudadanía para establecer, o de la sociedad, es decir, de la que formo parte y de la que yo como ciudadano soy culpable también. O sea, no hemos tenido la capacidad de argumentar un discurso, argumentar una discusión pausada en torno a los espacios públicos. Si la discusión siempre ha estado en torno a los intereses privados, es decir, pequeños o grandes, y que repito, esas discusiones son totalmente lícitas, no estoy restándole la más mínima importancia, pero falta una discusión real sobre cómo nosotros percibimos la ciudad, sobre cómo queremos que sean esos espacios públicos, sobre cuál es el proceso de desarrollo que debe tener la ciudad en torno a esos espacios. Por eso para nosotros era interesante el trabajo de Raico Márquez y de José David Izquierdo, un arquitecto y el otro artista. Ellos comienzan hablando de lo que es arquitectura de la felicidad, esos espacios que se generaron a lo largo del tiempo en Santa Cruz, bien cines o bien piscinas, para que el ciudadano encontrara o se percibiera como feliz en sociedad.
Ellos van cerrando el foco y finalmente acaban hablando del balneario. Es casi como uno de los paradigmas en Santa Cruz. En parte porque habla de la relación siempre compleja que ha tenido Santa Cruz con el mar, en parte también porque es una situación patrimonial de degradación, pero sobre todo, y eso era lo que nos interesaba a nosotros, porque el balneario, o sea, reflexiona sobre una cuestión interesante, es decir, se pierde un espacio que era un espacio potente en el que se generó asociacionismo, en el que se generó colectividad, en el que se generaban input, pero nadie reclama un espacio igual, es decir, la reclamación es sobre recuperar el espacio, pero no sobre generar espacios de esa índole. Otro espacio interesante es, por ejemplo, el que ahora ocupa el Parque Boulevard, el de la Ciudad Juvenil. Hay un movimiento en torno a ese espacio, se reflexiona en torno a ese espacio, se genera una asociación para defenderlo, finalmente eso desaparece, y cuando desaparece el espacio, desaparece el deseo de tener espacios de la misma índole. Es decir, por parte de la ciudadanía no hay la exigencia de sustituir ese espacio por otro igual, quiero decir, no era tanto... O sea, nosotros lo que estamos decir, ¿qué ocurre en una sociedad que no reclama espacios de reunión donde el colectivo, donde el individuo pueda interactuar? El cambio de 40 años, si miramos hacia atrás, si miramos al 73, es interesante reflexionar sobre el cambio de lo que era el centro a lo que es hoy el centro, quiero decir. Lo que es el centro de o lo que se entiende como centro de Santa Cruz en la ciudad, en la trama urbana, acaba teniendo un carácter marginal, en la medida que acaba quedando casi a un lado del mapa. El trabajo de Cristóbal Tavares, Peaje, habla un poco sobre lo que es verdaderamente el centro, es decir, la mayor parte de la población de Santa Cruz vive en torno a núcleos como Ofra o como Añaza, y eso habla de nuevos centros, es decir, lo que percibimos como espacios de paso no lo son, son espacios con una centralidad enorme y que habla de volver a repensar la ciudad y volver a reestructurarla, no ya a nivel urbanístico, sino a nivel de estado mental, por así decirlo. Nosotros planteamos la exposición como un proceso abierto, es decir, le dijimos a todo el mundo que no podía ser una obsesión formalizar en la exposición el trabajo, quiero decir, esto es un trabajo de proceso que ha llevado más de un año y por tanto no podía ser, el trabajo ni se puede ver todo en la sala, ni puede concluir solo en la sala. Para nosotros es fundamental desarrollar una publicación, esa publicación es la plasmación de ese DAFO enorme que ha sido todo este trabajo, es decir, de esta patentización de las debilidades y fortalezas de Santa Cruz, pero también creemos que haber generado una sinergia entre profesionales, entre individuos, debe tener un resultado futuro. En un proceso de debilitación de lo que es lo público, como el que estamos asistiendo ahora, donde las cosas se devalúan de mes a mes, es fundamental el trabajo colectivo y el trabajo en red. Es decir, lo que es la cultura se entiende que está acotada por una serie de espacios físicos en la ciudad y eso es una lectura totalmente caduca. O sea, la lectura es aquello que acontece entre individuos y que es casi la plasmación de una conciencia, y de nuevo repito, de una subconsciencia común, y no puede limitarse a unos espacios concretos. Por ello el gran reto para nosotros es cómo continuar con este trabajo y que este trabajo suponga una verdadera acción en la ciudad.